pues no deja de preocupar a algunos padres y representantes de los muchachos. Vamos a hablar con Fausto Romeo en esta parte del programa. Atiende para nosotros una comunicación digital. Él es el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Educativas Privadas, ANDIEP. Está con nosotros en directo. Señor Fausto, buenos días, bienvenido a Primera Página. ¿Cómo amanece? Y bueno, también la expectativa que hay a partir de este retorno a clases, por favor. Gracias, buenos días, gracias. Y ante todo, primero mi saludo el día sábado 15, que se celebra el Día del Maestro, del Educador, del Profesor, aquello que tengamos a bien nuestro maestro que fue decretado en 1932 por Medina Angarita y que es en función al respaldo que ellos necesitan. Y creo que el mejor respaldo y el mejor respeto que se le podría presentar a los maestros de Venezuela es un digno salario, no solamente a los activos, sino a los jubilados, que hoy en día ya se le está llamando para retornar a la clase. Y en efecto, entrando en materia, tal como me lo decías, el día lunes 10 de enero, tal como se tenía previsto, tal como nos habían anunciado desde noviembre, desde el Ministerio de Educación, se reiniciaron las clases, con excepción de Barinas, por ser el día que se hicieron elecciones posterior a las elecciones, que siempre se dejan sin actividades en los colegios, pero todos los estados se activaron y la asistencia, digamos que fue de un 60%, pero 60% del grupo núcleo o el grupo rebaño que teníamos previsto de estar. O sea, posiblemente alguien fue para algún colegio, había muy pocos estudiantes y posiblemente sea por eso, porque no están activándose el 100% de los estudiantes de acuerdo al protocolo, como lo habíamos establecido, hemos hablado, inclusive lo hablamos en diciembre, lo refrescamos allí, que debe ser un protocolo descentralizado, diversificado, progresivo, escalonado y progresivo. Bueno, nosotros estamos trabajando con grupos rebaño y el grupo rebaño que le tocaba a lo mejor el lunes era un grupo, digamos, 15 estudiantes por aula. Bueno, fueron aproximadamente unos 10, 12 estudiantes por aula, multiplicado por el número de secciones que tenga allí. Entonces, la asistencia de los estudiantes fue un 60%, podríamos decir, pero de profesores, maestros, directivos, un 100%, al menos en el sector de la educación privada. Inclusive yo ayer volví a chequear con mis afiliados en los diferentes estados, con excepción de Caracas, Zulia y Miranda, que sí vemos un poco disminuido la asistencia inclusive personal, porque la variable de Omicron del COVID está siendo más fuerte, está siendo un poco más agresivo, el frío está afectando también, la gente tiene cierta escepticismo con esto de que si el resfriado es el virus o no es el virus. Entonces hay cosas que realmente a nivel de salud hay que mejorar todavía en Venezuela, porque bueno, mira, ahí entendemos, pues, igual veo el caso de España, que el día lunes se incorporaron todos los estudiantes, pero el día sábado anterior y el domingo se hicieron PCR molecular a todos los estudiantes del país, más los profesores y estudiantes. O sea, aún falta mucho para que en Venezuela se logre eso, para poder dar una satisfacción de tranquilidad a los padres y representantes. El presidente había dicho que el estudiantado y el magisterio debía estar preparados. ¿Estaba preparada la educación privada en el país para asumir esta responsabilidad cuando usted dice que, bueno, hace falta mucho todavía? Sí, nosotros realmente lo hemos hablado, lo hemos dicho desde el 13 de marzo del 2020, cuando fue decretado el estado de alarma por el virus. Bueno, nosotros apostamos para poder seguir adelante y lo demostramos, lo hicimos con gran esfuerzo, inversión en tecnología, en preparación, en formación con los maestros, en los docentes, mejorándole inclusive hasta los sueldos a los maestros, a los profesores de nuestras instituciones, y eso es lo que hemos dado, pero inclusive a nosotros para poder iniciar el reinicio de este segundo momento, todavía vemos con mucha tranquilidad de intranquilidad que no se vuelva a suspender las actividades, porque el primer momento para nosotros fue prácticamente una nivelación. O sea, conseguimos estudiantes que tenían 19 meses sin haber ido ni una sola vez a clase, o fueron muy pocas veces, unas 5 o 6 veces durante ese estado de alarma de pandemia, y bueno, mira, hasta la escritura, la lectoescritura fallado. Entonces, este primer lapso, ese primer trimestre que hicimos de octubre a diciembre, prácticamente fue una nivelación, porque realmente es lo que nosotros teníamos que ver. Estudiantes que estaban en quinto grado cuando se fueron en pandemia y que regresan a un primer año de bachillerato, bueno, esos son resultados que también tienen que verse con una larga espera de aquello. Aunque nosotros dentro del sector de la educación privada trabajamos, lo hicimos, pero con ciertas limitantes, o sea, con un día, 2 días a la semana, 2 horas, 3 horas. Entonces eso nos afectó de alguna manera también a nosotros, y bueno,
mira, el sistema de la educación no se puede paralizar así de esta manera. Ahora, con el sistema de la vacuna, después que se empezó a vacunar, hoy por hoy puedo decir que el sector de la educación privada, al menos el sector de la educación privada, entre maestros, personal administrativo, directivo, obrero, mantenimiento, tenemos un 98%, por no decir el 100% realmente, porque hay algunos que dicen, no, yo no me voy a vacunar, siempre hay un temor por vacunarse, y en el caso de estudiantes, satisfactoriamente podemos decir que hay un 50-55% de estudiantes de 12 a 18 años que ya se han puesto la primera dosis, la primera vacuna, y todavía tenemos de 2 a 12 años que hay un 20%, que cuando me dieron los datos los afiliados de ANDIEP me sorprendí bastante, que hay un 20-25% de estudiantes de los padres que aceptaron que vacunaran a sus hijos, siempre con la vacuna autorizada por la Organización Mundial de la Salud. Eso es lo que podría decir. Y con respecto a la vacuna, también puedo decir que ya en el día de hoy, por ejemplo, el estado Táchira van a comenzar a colocar la tercera dosis a todos los maestros, todo el personal del sistema educativo del Táchira, y muchos estados ya están comenzando a colocar la tercera dosis para los trabajadores. Sí, precisamente el tema de la vacunación, cuando la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, pedía a los padres y representantes que llevaran a los chamos a vacunar, pues para evitarlo. Como usted dice, también hay escepticismo, algunas personas no quieren vacunarse porque tienen miedo, qué sé yo. Vamos a hacer una pausa y conversamos sobre otros temas también que están vinculados a la educación en Venezuela cuando regresemos. Vamos a la pausa. Estaban trabajando algunas instituciones privadas en el país. Esto obviamente obligado por la modalidad que se presentó en Venezuela, motivado por la pandemia de COVID-19. Es el caso de las instituciones educativas privadas que han venido trabajando bajo esta modalidad. Quiero preguntarle a nuestro invitado, Fausto Romeo, ¿este esquema está previsto que se pueda ampliar para tener mayor presencia, mayor horas de trabajo? Señor Fausto. Sí, de hecho nosotros, tal como teníamos el protocolo, como te decía, progresivo y escalonado, nosotros queremos ir ampliando. Teníamos 2 o 3 días a la semana durante 3-4 horas cada día, y con grupos rebaños de la capacidad, de acuerdo a la capacidad del distanciamiento de 1,20 m, 1,50 m entre estudiantes. Bueno, nosotros ahorita queremos llevarlo a 3-4 días a la semana, inclusive hay colegios que están solicitando ya llevarlo, ampliarlo a los 5 días a la semana, los grupos rebaños, ¿no? Estamos hablando de grupos rebaños porque tienen espacio suficiente, y llevarlo de 4 a 5 horas cada día. No podemos volver indudablemente con aquello de estar todo el día, porque la desinfección se tiene que hacer muy profunda, muy fuerte, cada salón se tiene que desinfectar, y eso lleva también un tiempo, un ritmo de trabajo para el personal de mantenimiento y obrero, que tiene que desinfectar cada salón, cada pupitre, cada mesa, cada baño. Todo el proceso de desinfección es muy fuerte para aquello de evitar un posible contagio. Pero para nosotros también es importante que eso se pueda ir estudiando, se puede ir avanzando. El mensaje para las autoridades del Ministerio de Educación, que se puede ir estudiando, y que cada uno de los directivos, de acuerdo al protocolo descentralizado totalmente, que sea respetado realmente por el Ministerio de Educación, bueno, ir estudiando conjuntamente con el Comité de Salud, con el Comité de Padres y Representantes, con los trabajadores, con los estudiantes, plantearse esa posibilidad, porque en el ámbito democrático, bueno, se puede ir mejorando. El COVID realmente está demostrado que no se va a acabar en este año escolar, o sea, no es que el 31 de julio se acaba, eso va a perdurar, va a mantener. Tenemos que comenzar a saber convivir con él para poder llevar adelante. Señor Fausto, quisiera preguntarle también, la semana pasada fue tendencia en redes sociales y bueno, en algunas plataformas digitales, física y química, 2 de las 3 famosas Marías, incluyendo matemáticas también, que era como que el dolor de cabeza de los estudiantes en el bachillerato principalmente. Se decía que iban a ser eliminadas del currículum educativo, de la programación. Esto fue desmentido en un punto por el Ministerio de Educación, pero quisiera por favor su postura sobre esta situación que se generó como un rumor, ¿no? Sí, bueno, eso fue una intención. De hecho, salió en Gaceta Oficial realmente en el año 2016, por medio de la Fundación Arturo Uslar Pietri, el presidente Antonio Carri, se denunció por los medios de comunicación, y en ese momento el ministro Elías Agua recogió esa propuesta de eliminar esas materias y se planteó. Pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que revisar de que el currículum que tenemos en Venezuela tiene más de 30 años. O sea, el currículum de bachillerato no es una cuestión actualizada. Se le ha puesto ciertos parches, se le ha
ido mejorando de alguna manera. Y en Venezuela tenemos que entender que hay más tiempo que se le dedica a preescolar y a primaria que en el mismo bachillerato. Y ahí es de la propuesta que yo vengo presentándose de alguna manera al Ministerio de Educación, que la primaria debería cortarse de primero a quinto grado, el primer grado debería comenzar con 7 años, es decir, que ya el estudiante con 6 años y medio a 7 años esté comenzando a un primer grado, hacerlo hasta quinto grado para de tal manera con 12 años pueda comenzarse ese bachillerato de primero, segundo y tercer año de esa primera etapa básica donde pueda verse inclusive física, química, las matemáticas, el lenguaje y todo eso, y después haber un cuarto, quinto y sexto año para la carrera técnico medio. Es decir, en Venezuela estamos arrojando cada año 300.000 estudiantes con un título de bachiller, que en muchos casos hasta 50 o 100.000 estudiantes se van para trabajar en un lugar sin ningún tipo de formación. Entonces tenemos que empezar a sacar una formación, que ese sexto año sea con un estudiante de acuerdo a las necesidades del país, indudablemente. Es decir, si alguien quiere estudiar, yo quiero ir para la universidad cuando me gradúe, quiero ser médico, quiero estudiar medicina, bueno, entonces esos cuarto, quinto y sexto año, no es que va a salir con título, pero sí la formación básica de la salud. Y a lo mejor termino estudiando ser visitador médico, porque ya tengo los elementos básicos para poder ser un visitador médico. Ya tengo una formación. Si no voy a la universidad, ya tengo un título de bachiller donde yo pueda tener un inicio para poderme encauzar hacia la economía del país, ser un emprendedor. Inclusive Venezuela es uno de los países que tiene mayor emprendimiento, pero también es uno de los países que tiene mayor fracaso de los emprendimientos. No, y además que creo que sería interesante generar un gran debate nacional, no sé si es el momento correcto de nuestra historia, pero generar un gran debate para la actualización de los pensum educativos del país, que se puedan adaptar a la realidad, a los nuevos tiempos. Hay mucho contenido, digamos, aspectos del currículum que están desactualizados, como usted dice, en el tiempo, que algunos siguen siendo muy importantes, por supuesto, para la formación académica de los estudiantes, pero que además se deben actualizar e incorporar otros que también demandan nuestra realidad actual, ¿no? Es bien interesante ese tema. Y esto hay que complementarlo con algo más con las universidades, que son 5 años. La universidad en Venezuela son 5 años, pero el primer año es básico. Entonces las universidades, si lo llegamos a hacer el bachillerato hasta sexto año, bueno, las universidades pueden ser de 4 años para ya metido en la carrera, porque si yo tengo con una formación previa, bueno, ya yo puedo entrar a la carrera con una formación y después esperar con la carrera de cuarto nivel, porque en Venezuela el 90% de los profesionales no tienen carrera de cuarto nivel, o sea, no hay posgrado, no hay doctorado, no hay maestría. Entonces todo eso es el compendio de la Venezuela que se requiere para hacer el futuro de lo que necesitamos para el desarrollo. Entonces todo el currículo se tiene que ver. Así es, que sea una educación de calidad y moderna al mismo tiempo. Vamos a leer comentarios de la audiencia. Le voy a pedir, por favor, respuestas cortas en esta parte. Voy a leer un comentario de Ángelo Pellegrino. Dice: no entiendo cómo hay padres que no envían a sus hijos a clases, pero sí van a fiestas los fines de semana y se reúnen con cuanto amigo tienen. Totalmente de acuerdo, inclusive yo he visto cuando se ponen en las playas, cuando están en las canchas de futbolito, que tienen que verlo, yo no le estoy reprendiendo de eso, pero si igual cuando pueden ir a las playas los estudiantes y pueden ir a jugar deporte, bueno, también hay que entender lo que tienen que ir a las aulas, a las clases, porque una cosa sí tenemos que tener nosotros, la educación privada, no es que queremos solamente las clases presenciales, se le sigue respetando el derecho a aquel que no quiera ir, y nosotros estamos en educación a distancia, lo seguimos manteniendo, por eso el derecho, cuando yo digo que tiene que ser máximo 4 o 5 horas, porque también los profesores se tienen que dedicar a dar las clases a distancia. Ramón Ramos, el líder, pregunta cómo está la deserción escolar a nivel de la educación privada y también pregunta sobre las condiciones del transporte en las instituciones educativas privadas. Bueno, mira, de eso sí te puedo decir que lamentablemente ha disminuido la cifra. En el año 2018 éramos casi 3 millones de estudiantes, hoy en día somos 1.500.000, 1.400.000 estudiantes. No sabemos, por eso yo pedía que nos volviéramos a la actividad, porque aquí es donde estamos ahorita revisando cuánto es realmente la cantidad de estudiantes, de profesores, de docentes que hay en el país que están activos para el sistema educativo, y el transporte, bueno, mira, esa es una calamidad que vivimos todos por igual, tanto el que está en el sector público como el sector privado. Hay más comentarios, por ejemplo, están escribiendo acerca del comportamiento que tiene el gobierno venezolano. Dice: buenos días a su invitado, Náufrago 27. Los colegios privados, públicos y universidades no están aptos para recibir a los alumnos y el gobierno no le tiene el control exhaustivo a ellos. ¿Cómo puede exigir cuando no das y cada día sale otro virus más? Cuídate y cuidarás más a muchos, dice el comentario. Pero cuidarnos significa quedarnos en la casa, porque ya está demostrado que nadie, es más,
Está demostrado científicamente por la Organización Mundial de la Salud que mientras los estudiantes estén en aulas, mientras existan las escuelas abiertas, disminuye dentro de la población lo asintomático. Por lo tanto, al señor Náufrago le pido por favor que revise un poco su propuesta. Hay otro comentario, por ejemplo, Arturo Granados, en San Cristóbal vemos los niños en los semáforos vendiendo caramelos y limpiando vidrios. Se ha incrementado enormemente y ellos dicen que no pueden ir a la escuela porque no tienen medios para asistir a estudiar. Y es aquí un llamado a la atención al Estado, y el Estado somos todos, recordemos esto, que tenemos que rescatar cada uno de esos niños, que fue inclusive una política del presidente Chávez en el año 99, que tenía que recogerse todos esos niños de la calle, y hoy en día sí es verdad, lo estamos viendo por todos lados y hay que rescatarlo y volverlo a reinsertar en el sistema educativo. ¿Cómo está el tema de los sueldos, señor Fausto, para despedir? ¿Qué opinión le merece el sueldo que tiene el personal docente en Venezuela? ¿Cuánto gana un docente? Sobre todo con los riesgos que implica, ¿no? Lo voy a hablar desde la óptica de la educación privada. Nosotros estamos en un rango de 60 a 120 dólares el sueldo de los maestros, de los docentes, y queríamos llevarlo, o queremos llevarlo, hacia los 250, 200, 250 dólares, pero también vemos la economía de los padres representantes, la economía del país. Esto es algo que es una rueda completa. No podemos tampoco sacrificar beneficio a los trabajadores, perjuicio para los padres, pero si los maestros y los profesores se están de acuerdo, inclusive yo conozco colegios que están pagando hasta 300, 400 dólares, pero es una minoría, son 4 o 5 colegios en toda Venezuela, pueden haberlo, pero el grueso estamos pagando entre 60 a 120 dólares mensuales de sueldo, entre bonos, diferentes tipos de bonos que se puedan darlo, porque al fin y al cabo lo que se requiere es eso. Es un sueldo muy bajo aún para la economía para cumplirlo. El valor que tiene en la formación del país.